Quiero compartir en esta noche porque quiero hablar acerca de el proceso que Dios utiliza en nuestras vidas para llevarnos a un punto donde Él va a utilizarnos a un nivel diferente al que venimos nosotros acostumbrados. Porque en un proceso del cristiano desde que se convierte hacia adelante, comienza un proceso de obra del Espíritu Santo en nosotros, cuyo fin es que podamos llevar fruto. Todo cristiano, todo convertido, todo aquel que acepta al Señor en su corazón, tiene en el proceso en el momento de la conversión hay un proceso y hay un trabajo de Dios para que esa persona dé fruto. Y no sea solamente una persona que asiste a la iglesia, una persona que se congrega y dice, bueno, yo estoy cómodo así. El Espíritu Santo comienza a obrar para que esa persona pueda crecer y dar fruto. Y cuando ese proceso comienza a trabajar, a veces ese proceso tarda años, puede tardar décadas, puede tardar mucho tiempo hasta que se vea manifestado, pero cuando una persona es fiel, un cristiano es fiel, ese proceso sigue actuando hasta que da fruto. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? ¿Y cuántos saben que Dios tiene mucho más que solamente decir, bueno, pertenezco acá y me convertí y sirvo al Señor en este lugar? Pero hay más, no es ser fiel solo 27 años o 30 años en una iglesia y decir, qué lindo. Dios tiene planes, proyectos, sueños con cada uno en particular. Y como cristianos nuestra tarea es darle lugar al Espíritu Santo para que esos proyectos se manifiesten. Pero hay ese tiempo, ese proceso en nuestras vidas se lleva a la maduración, al crecimiento, al entendimiento de los planes de Dios. Va a llevar en algunos un tiempo y en otros por ahí lleva menos tiempo. A veces depende de la entrega, de la búsqueda, del deseo personal, y hay veces que ese deseo tiene que ir creciendo hasta que el Espíritu Santo nos abre los ojos y nos dice, hay una realidad más que esto. Amén. Hoy compartía en la iglesia de Ramos Mejía cuando el Señor se puso en pie en el último gran día de la fiesta, en Juan 7 dice, se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, ¿no? El último gran día de la fiesta, como el día final donde todos han terminado de cumplir su liturgia religiosa y habiendo estado 7 días en la fiesta de los tabernáculos judía, una fiesta tradicional, el Señor le dice, si alguno tiene sed, ¿no? Y habla de una sed espiritual, porque todos habían tomado por 7 días, estaban saciados, pero había algo más. Estaban llenos de religión, llenos de cumplir con los rituales y todo. Después de 7 días, pero dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y habla de el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto habla del Espíritu Santo que habían de recibir. Ahora, cuando todo se cumple, cuando ya termina la fiesta, ¿no? Celebrar todo, todavía está el Señor diciendo, si alguno tiene sed, todavía, ¿no? Si alguno tiene sed, venga porque ese poder, esa gloria, esa gracia del Espíritu Santo está todavía disponible. Entonces vamos a ir avanzando en nivel, también en medida en que nosotros somos los que buscamos. ¿Saben? Quiero hablar y hacer referencia en cuanto a la vida de David y en comparación, porque hasta el proceso en que llegamos a ver los sueños de Dios en nuestras vidas y también el propósito de Dios en nuestra vida cumplirse plenamente. Porque el plan de Dios y el propósito de Dios es mucho más elevado de lo que nosotros pensamos o entendemos. Hay veces que el Señor tiene sobre nosotros, sobre nuestros lomos, miles de personas o cientos o un número que ni entendemos de gente esperando que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida porque hay salvación para ellos y están en nuestra responsabilidad. ¿Usted sabía eso? Hay gente que está esperando que usted decida en completa entrega decir, Señor, aquí estoy, úsame.
Hay gente que está dependiendo de que usted tome esa determinación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya pasa de ser un deseo personal o algo de decir, ay, quiero realizarme, porque el mundo tiene eso, ¿no? De que la gente busca realizarse, crecer, tener éxito. Esto no depende, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el reino de Dios. Y no para que yo me realice, me sienta importante y me sienta el gran ministro, sino tiene que ver con el reino de Dios manifestado. Y cuando eso se manifiesta, va a haber fruto en tu vida. Gloria a Dios. Yo oro que el Señor ponga ese deseo fuerte en el corazón. Dice la palabra de Dios, quiero empezar a hablar de las 3 unciones de David. Y con esto, con esta introducción y con esto en mente, quiero hacer la comparación cómo Dios obra en nuestras vidas. Porque nosotros decimos, bueno, David era un hombre que tenía la unción de Dios. Y hizo grandes cosas con la unción de Dios. Y Dios lo llevó a conquistar grandes reinos. Y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero hubo un proceso en esto que tiene que ver con la unción. Pero la unción que lo fue llevando en 3 escalones que vamos a diferenciar muy claro uno del otro. 3 niveles de unción que lo han hecho crecer hasta que pudo dar fruto. Porque en nuestra vida pasa lo mismo. Y el primer nivel es la unción de Dios. Si nosotros vemos Salmo 89:20, dice, hallé a David mi siervo, Salmo 89:20, y lo ungí con mi santa unción. Hallé a David mi siervo. Y esta palabra, hallé a David mi siervo, está referida antes de que viniera, y ya vamos a ver, porque antes de que viniera Samuel con el cuerno y le diga, a ver, Dios te unge por rey. Dios ya lo había encontrado. Dios ya lo había encontrado, porque la Biblia dice que el Padre busca tales adoradores, dice la palabra de Dios 2, ¿no? En Juan 4:23 dice, el Padre busca tales adoradores que en espíritu y en verdad lo adoren. Es decir, yo me imagino una imagen de Dios desde el cielo buscando un hombre, una mujer, un cristiano. Porque eso es lo que está dando a entender la figura. Cuando dice, hallé a David mi siervo, es como que Dios estaba buscando. Dice, en Hechos 13:22 también dice, he hallado a David, un varón conforme mi corazón. Entonces, hay una sintonía tan entrelazada entre la persona que busca a Dios, ¿no? En espíritu y en verdad lo busca, y Dios que busca a esas personas. Es una búsqueda mutua. Yo empiezo a buscar a Dios y Dios está buscando a esa gente que le busca. ¿Amén? Yo creo que Dios está desde los cielos a ver acá, y Él conoce los corazones. Él sabe, Él conoce la intimidad de cada uno en su vida cotidiana, en su vida diaria, en su corazón, en sus pensamientos. Y Él sabe quién le busca. Y Él está buscando a ver si encuentro a alguien. Salmo 53:2 dice, miró Dios desde los cielos, miró. Salmo, si alguien lo puede leer, sería lindo. Si alguien lo puede leer en voz alta. Salmo 53, Dios, 53:2, ahí está, dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Mire ese versículo. Dios buscaba a ver si había alguien que lo buscaba. Una atracción espiritual. Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Y cuando Él mira, el que lo busca sobresale. Amén.
Y cuando la Biblia dice, hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción, él está dando a entender el primer punto en el proceso, el primer paso. La unción viene de Dios, en primer lugar. Y eso no significa que vos seas una persona mejor que los demás, que sobresalgas. Significa que tenés la unción. Gloria a Dios. Pero vas a seguir haciendo tu vida normal, yendo a trabajar de manera normal. La gente que te rodea te va a ver como alguien normal. No vas a ser un wow, ahí viene un monje tibetiano que camina en el aire, parece que camina flotando con túnicas blancas. Seguís siendo una persona normal, pero con la unción de Dios. Eso es lo que pasó en David. Dios lo encontró, lo ungió, él buscaba a Dios, lo ungió con su santa unción, pero hasta que Samuel lo encontró, porque la Biblia nos marca, ahora vamos a ver, en 16:13 dice cuando cuando Samuel lo unge, primero pasó todo el séquito de hermanos de David. Y Dios le decía, este no es, este tampoco es. Y venía otro, ¿y dónde está el ungido del Señor? Porque ya era ungido, ¿o no? Ahora es interesante eso. David era ungido por Dios con una unción. Mire, él iba a ser el rey más importante de Israel. Pero lo único que tenía era la unción y cuidar las ovejas de su padre. Pero Dios ya estaba obrando en el anonimato, en el lugar que nadie lo conocía, que nadie tenía idea de quién era. Ni siquiera sus hermanos, porque ya vamos a ver, ni su familia lo consideraba como alguien, el menor, ahí está, por ahí anda David, ¿no? Y cuando fue Samuel, si nosotros vemos 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, 1 Samuel 16, ese acto tan hermoso, porque es como que se comienza a manifestar públicamente donde Samuel unge a David. Comienza a manifestarse exteriormente. Lo que hizo Samuel en realidad lo ungió en medio de sus hermanos, pero él reconoció, esa unción fue una unción guiada por el Espíritu Santo, pero en esa unción él simplemente estaba reconociendo la unción que ya estaba en David. Pero es tan importante porque era la segunda unción y es la unción que viene del liderazgo, del pastor, del líder, de aquella persona que Dios puso en autoridad, ¿no? Porque había un orden. La unción te da, hay muchos loquitos dando vuelta por ahí que creen que tienen la unción y ¿quién es tu pastor? No, a mí el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿no? Ahora, esa unción hay un orden y alguien que la reconoce. Ahora, en este punto, Samuel venía de parte de Dios para ungir con el cuerno listo. Y ¿saben qué? Esto es figura del Nuevo Testamento también, porque el apóstol Pablo dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos. Cuando él lo ungía, lo reconocía, ¿no? Lo ungió, lo reconoció ministerialmente por la imposición de él. Ahí hubo una unción de reconocimiento. Reconocían antes de otra unción, pero también le estaban dando la unción de cobertura. Amén. Ahora, pastor, ¿cómo está acá? El pastor también anda con el cuerno de aceite, también ahí, listo porque es así, como hombre de Dios. ¿Saben qué? Hay una necesidad de obreros. Es una falta de personas que se ve claramente
el otro día hablaba, miren, a nivel secular, sin hablar de la iglesia, pero más a nivel iglesia, pero a nivel secular hablaba con un empresario que decía lo que le costaba encontrar un empleado. Tenía un puesto interesante, con un buen sueldo, pero no podía encontrar un empleado que pueda dar a esa talla, ¿no? Y yo pensaba, digo, en la iglesia sucede tantas veces lo mismo, ¿no? Hay el rogarle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿no? La mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, es como que el Señor está continuamente buscando. Viene la gran cosecha. ¿Cuántos saben que viene la gran cosecha de almas? Porque estamos en un tiempo clave en la historia de la humanidad. Y viene el tiempo de cosecha, pero se necesitan obreros. Y Dios está mirando a ver si hay algún entendido que lo busque. Alguno que diga, ya, ¿no? Y acá la iglesia es el lugar de Dios, porque hay una persona de Dios, un líder que Dios puso para reconocer ese ministerio, porque así funciona la iglesia. Y Dios puso un pastor para decir, bueno, hay una unción. Ahora, eso también es una segunda unción. Ahora ya pasamos a otro nivel. Todos, yo sabía que él tenía la unción. El líder, mi pastor, lo reconoció, me ungió. Aún así todo, el proceso continúa. Vamos avanzando, es hermosa la unción, va tomando forma. Pero ¿saben qué? David ya había sido ungido por el Señor y aún en esa unción que él tenía, todavía había gente que no tenía, incluso sus propios hermanos, todavía no lo reconocían, no tenían en su cabeza el nivel de lo que significaba que tenía la unción de Dios. Y hay un versículo clave denme un segundo que lo busco porque se me mezclan. Segunda de Corintios 5:16. Si lo pueden poner ahí, Segunda de Corintios 5:16. ¿Qué nivel de... ¿Quién está manejando eso? ¿El Pipi? ¡Qué genio! Dice, mire lo que decía el apóstol Pablo, porque esto también es clave. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Está hablando de un conocimiento, Pablo está hablando hacia los demás, un conocimiento espiritual de las personas. Muchas veces las personas, y Pablo está diciendo, yo no puedo conocer a nadie según la carne. ¿Saben qué? Hay veces que la unción, cuando uno recibe la unción de Dios, el reconocimiento, aún las personas más allegadas, o quizás familiares, amigos, les cuesta, ¿no?, entender que uno tiene la unción de Dios. Y ese también es un proceso, ¿no? Y David lo sufrió, tenía la unción de Dios, tenía la unción de Samuel, pero cuando llegó la hora de ir, él seguía trabajando y cuidando. Miren esto interesante, porque en la segunda unción él comienza a ir y venir ministerialmente. Dice que servía a Saúl, pero también servía a su padre. Es un periodo de espiritual, ¿no? Entre ir y venir. Estoy sirviendo a Dios, pero también hago esto, corriendo, pero estoy sirviendo, pero estoy corriendo, porque la Biblia dice eso, que David servía a Saúl y también iba a cuidar las ovejas de su padre. Es interesante el proceso que Dios estaba obrando. Y Saúl lo había pedido y había dicho, yo quiero que David esté conmigo, porque mientras había un espíritu malo que lo perturbaba a Saúl, David iba, le tocaba el arpa, o ¿qué va el instrumento? No sé. Y él se calmaba. Y Saúl lo pidió.
Es interesante eso. Pero él seguía en el anonimato. A tal punto que cuando llegó el momento de enfrentar a Goliat, David iba sin saber lo que iba a suceder, porque en ese tiempo no había celular, no había recibido un mensaje de texto que le había dicho, che, vení porque acá Goliat se está poniendo pesada la cosa. Él iba tranquilo y de repente se encuentra que había una necesidad tremenda. Cuando lo ven sus hermanos, él dice, ¿quién es este para que venga a desafiar los ejércitos del Señor? Sus hermanos le dicen, ¿qué hablas? Sos un presumido. ¿A qué viniste? ¿Con quién dejaste las ovejas de papá? ¿Para qué viniste? Esto es cosa de hombres. Pero él tenía la unción y aún sus hermanos no lo reconocían. ¿No? Pero si vos sos el mismo de siempre, ¿qué te venís a hacer ahora que vas a la iglesia? O ahora que sos diácono, ahora que el pastor te puso de líder. Si vos sos el mismo de siempre, no cambiaste, ¿qué venís a hacer? A mandarte la parte. A algunos les suena familiar ¿no? Esa chicaneada o ese menosprecio, aún de las personas más allegadas que por ahí te duele más que te lo digan. ¿Quién te creíste si yo te vi ahora que te venís a hacer el pastorcito? Pero él tenía la unción. Por eso el apóstol Pablo dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Es decir, según la carne, yo no los conozco más. Y aún si a Cristo conocimos la carne, ya no lo conocemos así. Ahora quiero conocer a la gente con los ojos de Dios. Amén. Porque según la carne vos vas a ser siempre, mirá. Pero Pablo tenía esa visión de padre espiritual. Y decía, yo no puedo ver carnalmente a mi hermano, yo lo tengo que ver con los ojos del Señor y ver el potencial. Ahora, David estaba en ese momento y todavía no se había manifestado y tenía la unción y cuidado, porque en ese momento también es cuando el diablo viene y te dice, vos siempre vas a ser el mismo, no vas a cambiar, siempre vas a morirte manejando el taxi o cosas así, o ya estás en esta fábrica, vas a morirte así. Y ahí está la unción del Espíritu Santo, porque eso viene en palabras y está bien, no es que, pero hay algo de Dios, la unción está. ¿O no? La unción está. Ahora, demos gloria a Dios, porque cuando suceda eso, estamos en el proceso. ¿Cuántos están en ese proceso de ir y venir? De ir y venir. Estamos, pero no estamos. Estamos, pero no estamos. Gloria a Dios. Ahora, después de esto, aún miren, Juan 7, 3 al 5, cuando habla del suceso en los hermanos de Jesús, dice, manifiéstate al mundo, le dicen los hermanos de Jesús. Manifiéstate. Ninguno que hace las obras que tú haces, lo hace escondido. ¿Por qué no te manifestás? Porque dice que aún sus hermanos no creían en Jesús. La gente allegada, ¿no? Y Jesús le dice, mi tiempo no llegó. El ministerio público todavía no explotó. ¿Jesús tenía la unción? Claro que sí. Pero era un don nadie. La unción del don nadie. Pero para Dios somos conocidos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, hermano, no menosprecie a su hermano. Cuando se convirtió el hermano Carlos Anacondia, yo me imagino, ¿quién se hubiera imaginado que se sentaba al lado de Carlos Anacondia en la iglesia cuando él se comenzó a congregar, que iba a tener a ese hombre que iba a transformar la Argentina con el Evangelio? ¿Quién habrá tenido el privilegio de sentarse al lado de ese Carlos Anacondia cuando recién se convirtió?
Hermanito, Dios te bendiga. Pobrecito el hermanito, recién se convierte. Y en el lomo había miles de almas ahí latiendo. Nunca menospreciemos, porque si la unción está, todavía está latiendo ahí. El fruto, el fruto, el fruto. Y la palabra de Dios para esta iglesia se cumplió y se va a seguir cumpliendo. Fructificar a las naciones. Fructificar a las naciones. Ahora, ya recibiste la unción. Los hermanos se enojaban, pero hay un tercer evento que es tan lindo. Es en 2 de Samuel capítulo 5. 2 de Samuel capítulo 5. Después de que se cumplió un proceso, si alguien te menosprecia, si alguien te viene y te dice o te quiere menospreciar o ningunear, con humildad, pensá, no me conoce, no tiene ni idea de quién soy. Amén. Gloria a Dios. No tiene ni idea de quién soy. Y yo no tengo ni idea de a quién le estoy predicando. Por eso tengo temor de lo que estoy diciendo, porque es verdad, no tengo ni idea en frente de a quién estoy predicando. Pero es maravilloso. ¿O no? La tercera unción, 1 de Samuel capítulo 5, versículo 3, y es a la que vamos a llegar a este punto antes de ir ya dando lugar para continuar con la reunión. Dice así, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aun antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Acá se acordaron, Dios le había dicho. Muchos años estuvo ahí. Dios le había dicho, pero seguía cuidando ovejas, ¿no? Lo que Dios te dijo, guardalo. Lo que Dios te dijo, guardalo, porque se va a cumplir. Aunque tengas que seguir cuidando ovejas, llama lo que sea seguir cuidando ovejas, pero guardalo porque se va a cumplir. Y dice, y vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. ¿Y qué hicieron los ancianos y el pueblo? Dice, y ungieron a David por rey sobre Israel. Lo ungieron por rey. ¿Quién lo ungió? El pueblo. Interesante. Esta es la unción, la tercera unción, cuando se manifiesta y viene de Dios. Y los demás reconocen y te ungen. Qué interesante, ¿no? El pueblo ungió al rey. No fue un rey impuesto. No fue un rey que dijo, acá ahora yo voy a tomar el poder. Ustedes, súbditos. El pueblo lo ungió por rey. Él agachó la cabeza y recibió. Y el pueblo lo ungió. ¿Y saben qué dice? Que cuando está esta unción, en el versículo 3:36 dice, todo lo que hacía David al pueblo le parecía bien. Es interesante eso, ¿no? Hay gente, cuando el pueblo te saca la unción, todo lo que haces le puede parecer mal. Pasa con algún político, ¿no? Perdió la unción del pueblo y todo lo que dice puede ser usado en su contra. Ahora lo dice otro que es decir, el reconocimiento. Y mira lo que dijo, qué tremendo. Pero el otro dijo lo mismo. Pero el pueblo le quitó la unción. Lo mismo sucede espiritualmente. Hay un momento en el que la gente comienza a reconocer que tenés la unción.
Y cuando eso sucede, comienza la explosión. Cuando eso sucedió con Jesús, que se manifestó, cuando Jesús inicia su ministerio, de repente la gente comenzó a venir de todos lados para escuchar a Jesús. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús? Los hermanos le decían, bueno, a ver, nadie creía en él. De repente, algunos lo menospreciaban. ¿No es este el hijo del carpintero? Mirá quién es, si yo lo vi crecer. Si este es Andresito, tenía 16 años, el pelo largo, era un loco cuando ven. Nadie te conoce. Se imaginan lo que ven, pero lo que pasa dentro tuyo solamente Dios lo sabe. Ahora, cuando el pueblo lo ungió, ahí explotó. Ahí comienzan a haber resultados extraordinarios. ¿Por qué? Porque Jehová dijo, ahora es el tiempo, la gente te va a reconocer y ahora se va a manifestar. Ahí abrochate el cinturón, porque todo el proceso de Dios está llegando a su cumplimiento. Y todo lo que fue trabajo y esfuerzo en mucho tiempo, y por ahí gente que te menospreciaba, que no te conocía, que no tenía ni idea de quién eras, de repente da su fruto, explota. Y la Biblia dice que correrán a ti, Isaías 55:4, gente que tú ni conociste, correrán a ti a causa de la unción, a causa de que Dios está contigo. Ahí es cuando se manifiesta la unción para dar fruto. Y cuando se manifiesta la unción para dar fruto, ahí es cuando hemos llegado ya a ese punto donde decimos, bueno, Señor, la gloria es para ti. Pero la unción no se impone. La unción viene del Espíritu Santo, se manifiesta y la gente solo reconoce lo que Dios te ha dado. Miren, llegando a este punto, quiero cerrar con un pensamiento para la iglesia. Ya una iglesia que ha sido fiel en el proceso del tiempo. Cristianos que han estado sentados sirviendo a Dios con fidelidad en un lugar por ahí donde nadie los veía, donde no han sido famosos. Por ahí van a reuniones de obreros o de pastores y no tienen ni idea de quién sos, de dónde sos, ni tu nombre. Pero Dios está ahí. Dios te ha ungido y Dios en su momento Él lo va a manifestar. Como iglesia también va a suceder. Muchos por ahí ni siquiera tienen en su radar la iglesia de Villa Luzuriaga. O por ahí dicen, por ahí vi. Pero cuando la unción explota, estalla, no hay publicidad, no hay medio, el Espíritu Santo está y la gente viene. La gente viene y uno dice, ¿cómo es? ¿Cómo es? Porque donde está Jesús, está la gente. Amén. Vamos a ponernos de pie. Donde está la presencia del Espíritu Santo, va a venir la gente a buscar, porque la iglesia es el reino de Dios y es espiritual. No podemos nosotros explicar cómo vamos a hacer para crecer en el reino espiritual. Es un misterio. Y Él es el dueño de la iglesia. Y Él dice, bueno, ahora es el tiempo de Dios para tu vida. ¿Por qué no inclinas tu rostro unos minutos? Iglesia y como persona. Nadie te conoce. Pero el Señor ya te ha dado la unción. El Señor ya te ha antes de que nadie te viera, Él te encontró. Hermano, hermana, Él te encontró, Él te halló. Y todavía el Señor sigue buscando, porque esto es un proceso que nunca se acaba. Y siempre hay lugar, siempre hay lugar. Y esta iglesia ha dado fruto para las naciones, pero todavía hay mucho más, hay mucho más. Y todavía hay muchos obreros que están de ese lado esperando. Ahora es el tiempo para que vos digas,
como un clamor, como un niño. Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame, Señor, envíame, Señor. Hay tanto para hacer, hay provincias que están esperando que tú te decidas a decir, bueno, ahora es el tiempo. Hay lugares, hay naciones, hay personas sobre tus hombros, hay una responsabilidad de Dios sobre tu vida para que tomes la decisión y decir, Señor, yo te voy a servir. No sé cómo lo vas a hacer, yo no tengo los recursos, yo no cuento con todas las herramientas, pero tu Espíritu Santo me ha ungido y esa unción es lo que necesito. Personas que no conociste correrán a ti. Iglesia, almas, familias, gente que nunca has pensado van a comenzar a venir, van a comenzar a buscar, porque acá hay una puerta, hay un río, hay un canal de bendición para fructificar, para crecer, para desarrollar, para enviar obreros, para enviar más obreros, para enviar más obreros. Lo que ha comenzado todavía no se manifestó de manera plena. Hay más todavía. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia servirán a Dios, predicarán, avanzarán, llevarán esta palabra hasta los confines del mundo. En el nombre de Jesús serán llenos del Espíritu Santo. Veremos con nuestros ojos el mover de Dios. Veremos con nuestros ojos la cosecha. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos desean eso? En el nombre de Jesús le damos toda la gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor.